Hola Francia, ¿cómo estás? Hola Pablo, qué gusto. ¿Cuánto tiempo? Sí, sí, muchísimo, pero qué placer verte. Gracias por aceptar nuestra invitación el día de hoy. Gracias a ti por el cariño y por esta maravillosa oportunidad de compartir contigo este tema que nos atañe a todos los que somos Sí, padres. y bueno, tú sabes que sí, que al igual que tú, yo soy padre de adolescentes y sé que muchas personas por igual se van a sentir muy identificados con esto, porque fuimos adolescentes en algún momento, sabemos muchas veces lo que nos pasa en la cabeza en estos tiempos, pero también hoy día, yo no sé, Francia, si tú has notado, que no sé si es que los tiempos, obviamente los tiempos han cambiado, pero no sé si es parte de, está interviniendo la parte de la crianza de los padres, tal vez el acceso a la información, tanta información a los jóvenes, pero veo como que hoy día hay mucha proliferación de casos de depresión, de conflictos con los jóvenes, situaciones hasta de suicidio, ¿verdad? Por desgracia. Y vemos también muchos padres que tal vez no saben lidiar con esta situación. Entonces me gustaría primero verlo desde el punto de vista de esos jóvenes que tú conoces, que sé que manejan en los talleres, por muchos años has tenido esa interacción con ellos, conoces de los problemas, conoces situaciones y has escuchado muchas historias. Háblame, ¿qué tú has visto? ¿Qué tú has visto en este tiempo de trabajar con jóvenes que tú crees que puede estar relacionado con la situación que estamos viviendo hoy día? Mira, Pablo, yo te voy a hablar primero a Sí, nivel profesional, pero no voy a dejar de tocar el lado humano porque soy mamá de adolescentes. Yo creo que el problema no tiene nada que ver con la adolescencia, sino más bien con la mirada que estamos teniendo los padres con la adolescencia. sí, Pienso que esta es la única generación de padres que le tuvo respeto a sus padres que hoy le tiene miedo a los hijos. Pienso que es una generación de padres que estamos criando en base a opiniones y no a convicciones. Entonces, cuando la opinión y la presión mediática es lo que va a decidir y lo que va a definir mi sistema de crianza, pues evidentemente va a haber un déficit de mi compromiso a nivel emocional. Y obviamente nosotros somos una generación que vinimos, digamos que de alguna manera, con muchísimos paradigmas y que fuera de buscar comprensión, hemos buscado como quitar todo lo que no funcionó y no buscar qué pudiera funcionar de manera diferente. Los adolescentes yo creo que tienen dos quejas principales. La primera, sentirse incomprendidos y la segunda, sentirse fuera de contacto emocional con mamá y papá, fuera de la confianza. Yo no sé si te pasó a ti, Pablo, pero en mi caso, mi mamá no me preguntaba si yo quería ir a ver a mi abuela. Mi mamá me decía, cámbiate que el domingo vamos a ver a mi claro. abuela. Y yo tenía, Y no había discusión, ahí no había tu tía, no había negociación, eso era sí o sí. pero ¿de dónde partía eso? Era el Ujú. nivel de Claro, respeto y de admiración que yo tenía sobre mis padres. Entonces, yo creo que nosotros como padres, y digo nosotros porque yo soy mamá, hemos perdido de alguna manera nuestra credibilidad porque no siempre somos nuestra palabra con nuestros hijos, porque no necesariamente estamos educando en valores o en convicciones, sino más bien estamos metidos en esta necesidad de gratificación inmediata. Pablo, cuando nosotros íbamos a un cumpleaños en nuestra adolescencia, nosotros nos tomábamos 1 millón de fotos con una cámara que había que esperar 45 días para que fueran a revelar el rollo y como quedaran, quedaron. Hoy no, nuestros chicos tienen un celular, un dispositivo, se toman 700 fotos, no, borran no de le las gusta 700, ninguna. exacto, pero hay una gratificación Sí, claro, inmediata claro. que define muchas veces el estado anímico, porque una cosa es hablar de emociones o de sentimientos y otra cosa es el estado anímico de los seres humanos. Pienso que también nosotros hemos perdido la conciencia de lo que es la validación real de las emociones y sentimientos de nuestros hijos. Cuando tú te encuentras con varias corrientes, tenemos ahora una corriente que está muy de moda, que es la disciplina positiva. Yo no entiendo, no, nunca he entendido por qué le tuvieron que poner apellido a la disciplina, porque para mí la disciplina siempre será positiva. Ahora, ¿qué me dice eso a mí, a Francia Céspedes? No tengo que tener la razón en esto, pero cuando yo veo que personas necesitaron ponerle apellido a la disciplina es porque de alguna manera la interpretación de la palabra disciplina estaba asociada al abuso físico, estaba asociada al irrespeto. Entonces, ¿qué es disciplinar a un hijo? Es crear estructura, Pablo. Tú
como ser humano adulto conoces a alguien exitoso, y yo no estoy hablando de éxito económico, éxito en cualquier área, que tiene éxito y no es disciplinado? Entonces, al final, ¿qué es disciplina? Disciplina es una interpretación de éxito para mí. Ahora, cuando disciplina para mí es poner de castigo, tener consecuencias, poner a los muchachos a pensar, tampoco he entendido nunca cómo asociar el pensamiento a una consecuencia ante un acto negativo. O sea, es como que pensar, pero pensar debería ser lo maravilloso de la vida del ser humano. Claro. Y en el caso de la adolescencia per se, yo creo que el reto mayor que tenemos los padres de esta generación es: o enseño a mi adolescente qué pensar o lo enseño cómo pensar. O duplico en mi adolescente mis creencias, mis paradigmas, mi manera de ver la vida, mi historia, o permito que mi adolescente, que mi hijo desarrolle criterios de pensamiento y pueda de alguna manera desarrollar sus propias convicciones, sin que esto quiera decir que mi hijo tenga derecho a escoger. Porque, Yo he Francis, oído madres. disculpa que interrumpa ahí, porque es una línea muy fina para mí, tal vez dentro de mi ignorancia, es una línea muy fina entre esa permisibilidad que tú le das a tu hijo, tal vez de que piense, de que tome decisiones, que eso es lo correcto. Pero también está el tema de dónde entramos los padres para controlar, porque debe haber un control, supongo, de esto, porque, y una de las cosas que me preocupa, Francia, y disculpa, vuelvo y te repito la interrupción, es que nosotros estamos queriendo muchas veces criar a nuestros hijos como nos criaron a nosotros, me pasa a mí, te lo digo por mí, y me doy cuenta que no está funcionando como me funcionó a mí. Entonces Claro. queremos hacer otras cosas, o sea, es como tan, dice, como lo que yo fui con mi papá, mis hijos no son conmigo. Entonces, ¿pero por qué? Bueno, porque la forma cambiar. Entonces, por eso te preguntaba, ¿qué pasa? O sea, y hasta qué punto puedo darle yo cabida, ¿verdad? A que ellos tengan sus propios pareceres y pensares con respecto a las cosas. Maravilloso. Ahora, aquí el tema a discutir es: ¿quién cambió? O sea, la cesárea sigue siendo de la misma manera, el parto natural sigue siendo, los muchachos siguen naciendo igual. Lo que cambió no es la adolescencia, cambiamos la calidad de mamá y papá y el nivel de convicción que tenemos. O sea, nosotros mismos como adultos estamos más ocupados más preocupados que ocupados. O sea, ahora mismo tú tienes niño de 9 años con un iPhone 15. Entonces, cuando tú le entregas a un niño algo que no necesita a temprana edad, es probablemente un niño que se convierte en insaciable como adulto, porque ya lo tuve todo. Entonces, ¿qué viene después? Claro. Pero además, como te dije, si mi crianza está asociada a culpa, si mi crianza está asociada a lo que dicen las redes sociales, si mi crianza está asociada a que mi hijo no pase por lo que yo pasé, a que mi hijo no viva lo que yo viví y tenga lo que yo no tuve, sí, evidentemente que va a haber un fallo de alguna manera. Entonces, ¿cuáles son mis convicciones? Te voy a poner un ejemplo que para mí define de manera muy concreta lo que está pasando ahora. Cuando yo oigo un papá que me dice: no, Francia, que yo no soy la mamá o el papá de mi hijo, yo soy su mejor amiga, su mejor amiga. Ay, qué pique me da eso. Mira, entonces, Pablo, yo me pregunto, ¿qué interpretación es que tiene ese ser humano sobre la maternidad y la paternidad? O sea, ¿cómo yo voy a preferir ser la mejor amiga de mi hija que la mejor mamá para mi hija? Claro. Entonces, en ese momento nos damos cuenta que tenemos una interpretación de maternidad y de paternidad totalmente asociada a la falta de afectividad, a cero comunicación, a falta de empatía, de respeto. Yo estoy de acuerdo con que nosotros respetemos a nuestros hijos. Ahora, los hogares ni son una democracia, ni son una dictadura, son jerárquicos, como las empresas. ¿Cuál es la mayor empresa que tenemos los seres humanos? Nuestra familia, claro, que debe tener visión, misión, valores y un organigrama donde están mamá y papá a la cabeza y los hijos continúan. Eso quiere decir que hay decisiones que por un tema de antigüedad, que por un tema de posición dentro del orden jerárquico, toma decisiones. Pero no porque soy un dictador que decide qué tú vas a hacer. Pero ¿quién escoge el colegio de los hijos? Somos nosotros. Claro. ¿Y desde dónde lo escogemos? Desde varias realidades. La capacidad económica que tengamos, la visión a nivel de lo que nuestros hijos entendemos que nuestros hijos deben recibir a nivel de educación. Tristemente, muchas veces un tema de facilidad, me queda cerca el colegio, no es el mejor, pero no cojo tapones, y un sinnúmero de razones. Pero ese mismo papá que escogió ese colegio para ese hijo es el primero que se queja. En nuestra
época, por ejemplo, para hacer un paralelo y que vayamos viendo que tiene más que ver con nosotros que con nuestros adolescentes, cuando mandaban a llamar a mamá y a papá, temblaba el alumno, ahora tiembla el maestro. Yo que tengo la dicha, digamos así, de trabajar tanto con adolescentes como con maestros, te puedo decir que los maestros han perdido total credibilidad, porque los padres nos damos el permiso de criticar y desmeritar la postura y el liderazgo del maestro o de las autoridades en las escuelas. Entonces, si tú, mi mamá, si tú, mi papá, que escogiste el colegio, no estás de acuerdo con ese colegio, ¿por qué me tienes ahí? Claro. Entonces, Francis, ¿qué pasó? Espérate, disculpa ahí. ¿Qué pasó, Francis? O sea, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos pasó yo creo, a esta generación? Que estoy totalmente de acuerdo contigo, porque tengo conversaciones con amigos y esto es un tema de lo que siempre se habla, de lo que se ha perdido, lo que nosotros como generación hemos dejado de hacer. Y tal vez por miedo, tal vez por desconocimiento, tal vez por qué sé yo, quiero que mi hijo sea feliz porque tal vez entendemos que la felicidad tiene que ver relacionada con cosas que yo no tuve, que, y le estamos dando cosas y cosas y cosas materiales. Y tú ves que niños que tienen un iPad, pero tienen un celular, que tienen una computadora de laptop, y va acá, pero ¿por qué tantas cosas? Entonces, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos está pasando a esta generación? Y supongo que la que viene será peor. ni hablemos de eso, por favor, ese otro live. Es Ese otro lado. otro live. Sí. Yo creo que perdimos las convicciones. Yo creo que estamos más ocupados en dejar una vida futura para hijos presentes. Yo creo que estamos perdidos entre la tecnología, entre la gratificación inmediata, repito, creo que es una de las cosas más latentes en la adolescencia, esa necesidad de recibir de manera inmediata respuesta a lo que pudiera necesitar esperar. Creo que de alguna manera también hemos querido rechazar tanto de dónde venimos que entonces hemos perdido el norte de, ok, si rechazo lo que fue para mí ser criado por mamá y papá, ¿desde dónde voy a construir mi propia maternidad o mi propia paternidad? Entonces, cuando la construyo en base a opinión y no a mi convicción de que, ok, quizás yo no estoy de acuerdo con darle pela a los muchachos, maravilloso, no los golpes, ok, ¿de qué manera vas a asumir consecuencias de los momentos de debilidad del carácter de tu hijo? Creo que además de alguna forma nos hemos convertido como en una generación llena de necesidad de aprobación como padres y vivimos en una lucha constante. Y yo te lo puedo decir como mamá. Ahora me pongo el traje de mamá. Llegó un momento, Pablo, en que yo dejé de ir a los cumpleaños, por ejemplo, con mis hijas pequeñas, porque era como una sensación de una lucha entre quién era la mejor niña, quién era el mejor niño desde un punto de vista a veces más racional que emocional. O sea, ¿cuánto sacó tu hijo en matemática? ¿Cómo le fue a tu hijo en el piano? ¿Cuántos deportes juega tu hijo? Ok, pero la pregunta es, ¿qué calidad de amigos, en qué calidad de amigos se está convirtiendo tu hijo? Entonces eso dejó como de ser importante. Eso pasó como a un segundo plano. Entonces, cuando yo no estoy consciente de que la vida emocional precede la vida racional, que el ser humano es un ser humano emocional que piensa y no un ser humano racional que siente, que el niño cuando nace no piensa, llora y siente un cambio entre esa cuevita donde yo estaba ahí siendo cuidado y mimado por un lugar seguro y me sacan. Entonces lo primero que hace mi cuerpo es sentir, no pensar. Entonces de alguna manera yo creo que el rescate de la adolescencia tiene todo que ver con que el adulto se pregunte dónde estoy yo a nivel emocional. Cuando Hay yo una relación invalido, directa, hay una relación directa, según lo que te dice, en lo que está pasando, más que el problema, como tú decías, de la juventud, de la adolescencia, somos los padres y tal vez vacíos internos que estamos tratando de llenar de alguna forma u otra. y yo creo que sí, yo creo que esa palabra es bien interesante cuando tú dices llenar, o sea, Sí, cuando tú oyes una mamá diciendo, no, porque mi hija es bailarina, bueno, yo no lo pude hacer, pero ella lo sí, es, y cuando tú te sí. preguntas, ¿y la niña quería ser bailarina? No, resulta que la niña lo que quería era jugar fútbol, pero como la mamá no pudo ser bailarina, entonces, ok, pienso, porque quiero como ser equitativa en esto, que hay una gran generación de padres muy conscientes de lo que está pasando y trabajando arduamente en cambiar esta estrategia de crianza y hasta de ser influenciadores de que los seres humanos y los padres de esta generación
tanto de preadolescentes como de adolescentes, busquemos una manera mucho más potable de educar. Ahora, definitivamente nadie puede dar lo que no tiene. Como es adentro, es afuera. Entonces, si yo como adulto estoy pasando por N cantidad de situaciones emocionales, tengo heridas de abandono, de fracaso, de aprobación, no me siento exitoso, y voy a buscar llenar o compensar todas esas heridas a través de mi crianza, es muy probable que ponga a mis hijos a pagar precios. Yo le digo mucho a los padres, mira, los padres felices son los que tienen hijos felices. Los padres sacrificados y con culpa lo que tienen son hijos, eso, llenos de culpa y de frustración, porque tu hijo ni te pidió venir al mundo, ni, ni está, digamos, buscando nada que no sea lo que tú le enseñas en casa. Entonces, ¿qué es lo que más enseña a mi hijo? Mi manera de vivir. La primera imagen que tienen los hijos de cómo comportarse como hombre, como mujer, como ente social, es lo que nosotros somos como mamá y papá. Cuando tú vives en un edificio, por ejemplo, y tú te montas en el ascensor con tu hijo y tú te montas con un vecino y no eres capaz de decir buenas tardes, buenos días o buenas noches, tú estás dando una enseñanza. Yo te puedo decir, Pablo, a mí no me da orgullo hacer esta historia, pero es real. En un edificio donde yo vivía, cuando me mudé en ese edificio, el portero me dice, mire señora, por favor, nunca se parquee en ese parqueo, o sea, como que no interrumpiera nunca ese parqueo. Y le digo yo, ¿y qué es lo que pasa? Me dice, no, es que ese vecino es un poco complicado. Y yo, está bien, ok, gracias, muy amable. Resulta que ese vecino y yo coincidíamos siempre en la hora de ir y buscar a las niñas, su hijo y mis hijas. Y yo siempre decía buenos días, buenas tardes, buenas noches, no importa lo que aconteciera. Y mis hijas me miraban como mamá, para de saludar porque este señor nunca me contestaba. Pablo, yo hice algo que yo no sé si decirlo aquí, porque todo yo sé que se va a publicar, pero esta es mi realidad. Y es quizás para dar un poquito de intención en cuanto al nivel de compromiso que debemos tener. Uno de esos días donde yo dije, pero ven acá, porque este señor no me contesta. O sea, no puede ser que tú le digas buenos días, buenas tardes, buenas noches, él está al lado de su hijo y él ni siquiera me diga hola o gracias. Y un día yo lo miré a los ojos y le dije, how? Y él me dijo, ¿qué? Y yo, usted habla idioma perro, discúlpeme que tengo tiempo hablándole en idioma humano. Mis hijas se querían morir. O sea, literalmente ellas querían que la tierra las tragara. Yo escuchándote, yo estoy pensando igual que él. Sin embargo, te puedo decir que la relación que yo desarrollé después con ese hombre fue bien, bien potable y pude entender desde dónde venía. Era una persona que de alguna manera estaba viviendo un duelo, tenía una situación personal y sin darse cuenta, esa situación personal estaba permeando la educación de su hijo. Porque entonces su hijo, ¿qué tú crees? ¿Que tampoco saludaba? Claro, claro. Entonces, ¿cómo estoy yo como adulto, padre o madre? Va a definir muchas veces cómo está la calidad de crianza. Y te lo voy a poner con otro detalle. Nosotros hablamos mucho de no es tiempo de cantidad, es tiempo de calidad. Calidad. Ajá. Entonces, miren, amados dominicanos que me escuchan, si la calidad matara la cantidad, las horas laborables no fueran 8 horas. Porque hay trabajo que en 2 horas se hacen. Así es. O sea, mañana usted va donde su jefe y le dije, jefe, mire, yo soy calidad. Y en 2 o 3 horas yo puedo hacer el trabajo que usted me pide, que yo esté aquí 8 horas haciendo. No se puede, ¿verdad? Entonces, la calidad de nuestros hijos debe ser en cantidad. Y yo siempre le pregunto a los padres esto también, ok, ¿cuál es tu prioridad? ¿Qué tú crees que contestamos todos los padres? Mis hijos. Mis hijos, sí. Ok, dame tu agenda. ¿Dónde está agendado el tiempo de tus hijos? ¿Dónde está agendado tu tiempo de descanso, tu tiempo de crecimiento como ser humano? Porque nadie puede dar, repito, lo que no tiene. Entonces, si tú estás vacío como ser humano, como mujer, tú estás pasando un duelo, tú vienes con tus 1000 situaciones de tu pasado, el matrimonio está en medio de una crisis, ¿qué tú crees que va a pasar con la adolescencia? Lo mismo, porque los hijos son el síntoma. La enfermedad somos tú y yo como mamá y papá. Lo que sea que esté pasando con tu hijo es un síntoma de cómo estás tú a nivel interno. Pero, ok, Francia, entonces, déjame pensar, o sea, mientras hablabas pensaba, en mi adolescencia, o cuando éramos adolescentes, nuestra generación, yo no veía a ese muchacho, o tal vez no lo conocía, retraído a ese muchacho, todos éramos como
como qué sé yo, extrovertidos. Claro, había siempre los calladitos, pero como que tú nunca escuchaste, por ejemplo, yo nunca escuché depresión. Yo nunca he oído hablar de depresión. O sea, depresión para mí, eso es ahora, esto es nuevo. El bullying. El bullying, por ejemplo, bueno, uno le daba la cuerda a un tipo que decían cabezón, al otro narizón, al otro igual, pero y de ahí no pasaba. Y como tú dices, y ahí escucho mucha gente decir, sí, ustedes están normalizando eso, que tal vez en aquellos tiempos, bueno, pero perfecto, pero nos criamos y estamos aquí. Entonces yo te digo, ¿qué pasa entonces? Y ahí voy de nuevo un poco, retrocedo un poco. ¿Qué está pasando? Según tus conversaciones con estos jóvenes, ¿qué es lo que está pasando al margen de los padres, lo que tú hablaste? ¿Qué está pasando con estos jóvenes que son ahora más de cristal, que son más, qué sé yo, les afecta más las cosas, que tienen más exposición a los problemas, son más sensibles? ¿Qué está pasando? Además, obviamente, ya tú hablaste de los padres, hablaste de nuestro rol y de las cosas que estamos haciendo mal, pero también yo en aquel tiempo supongo que también habían padres que no eran buenos padres. Habían padres de nuestra generación que también tenían, que eran permisivos, padres que eran, que le daban todo a sus hijos. Yo fui a Disney cuando me lo pude pagar. Pues yo tenía amiguitos que fueron a Disney 4 y 5 veces antes. O sea que lo que te quiero decir con esto es que, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué diferencia hay en los jóvenes comparado con lo que éramos antes? ¿Sabes qué pasa, Pablo? Cuando tú me lo preguntas, yo quiero buscar una respuesta que haga sentido y que te respondan sobre los adolescentes, pero inevitablemente mi cerebro se va a mi experiencia profesional y de vida. Sí. Señores, que los adultos de antes hablábamos el mismo lenguaje, ahora hay 300 lenguajes. Entonces, cuando yo le pregunto, mira, te voy a decir experiencias vividas con adolescentes. Cuando tú le dices a un adolescente, descríbeme un padre ideal, el adolescente comienza primero por hablar, normalmente, ¿eh? Un padre ideal es un papá que me escucha, es un papá que Okay. pasa tiempo de calidad Mira, qué conmigo. buen detalle, ok, esa parte importante. Y vamos a ir, si tú me permites, vamos a ir Claro, claro. desglosando cada uno. El tema de escuchar, el tema de escuchar. Y creo que lo tengo escrito por aquí. Y es de las cosas que como padres no nos enseñaron nuestros padres. Tú dijiste algo ahorita que me recordó ciertamente que tú decías, mi mamá me decía, no, por un sitio, y yo no podía ponerle en tela de juicio, no podía juzgar nada, yo tenía que irme. Igual, o sea, los míos por igual. Yo era, ok, ¿qué hay hoy? Hoy yo le pregunto a mis hijos, ¿qué van a cenar? Y una me dice que quiere una cosa y otra quiere otra cosa y otra cosa. Y ya yo estoy buscando. En mi casa yo no me preguntaba qué había cenar. Ya era lo que había ahí. Y te hago esta historia, y disculpa que te estoy robando tu tiempo, pero te hago esta historia rápida. Me acuerdo que mi mamá, a mí no me gusta el asopado. Yo no me gusta el asopado, para Ay, nada. tan bueno que yo comí eso hoy. A mí no me gusta el asopado, no me gusta, no sé, no me gusta. Y entonces un día llegó a la casa, me dicen, ¿qué hay de la casa? Y, asopado. Yo llegué del colegio. Y mi mamá, pero tú sabes que a mí no me gusta el asopado, yo no quiero asopado. Y mi mamá, bueno, eso lo... Y mi papá escuchó y me dijo, mira una cosa, tápenle el plato, pónganselo ahí en la arriba de la estufa. Cuando él tenga hambre, lo único que va a comer es asopado. O sea, eso, si él antes de comer por 10 cosas tiene que comerse asopado, ¿qué tú crees que pasó? Yo me comí mi asopado. Lo terminaste, claro. Lo comí, pero tú dices, eso es correcto. O sea, yo en el momento, ¿cómo me sentí en ese momento? Y ahí voy, ¿cómo me sentí en ese momento? Me sentí mal, porque me obligaron a hacer algo que yo no quería. Pero al final lo tuve que hacer por respeto. Entonces, por eso te decía, la línea es muy fina entre el abuso, entre comillas, o lo que te puede afectar emocionalmente y lo que realmente te toca hacer como hijo y a ti como padre. Entonces, wow, no sé si me explico, pero me complica Totalmente. muchas veces cómo poder lidiar con esta combinación de ser padre, pero ser padre en estos tiempos modernos. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que Y lo el que yo tema creo que nosotros tenemos que... de la comunicación, Ahí disculpa, que tú voy. hablabas también de... Sí. Exacto. Entonces ahí voy. ¿Qué yo busco con esa acción de hacer que mi hijo se come la sopa? Disculpa, Francia. Ahí está mi madre, Altagracia Forense, por respeto y por hambre. Sí, tú eres la culpable de eso. Doña Altagracia, muy bien hecho. En su momento eso era lo que había que hacer. ¿Tú Sigue, sabes sigue. Yo pienso, Pablo, que lo que nosotros necesitamos estar claros es del para qué las acciones disciplinarias. O sea, ¿qué estaba buscando tu mamá y tu papá en ese momento? Varias cosas que me atrevo me arriesgo a adivinarlas o a suponerlas. Primero,
enseñarte autogestión, esto es lo que hay. Tienes que adaptarte, adaptabilidad a la vida, no siempre la vida te va a traer lo que tú quieres. Dos, respeto. Si tus líderes deciden que eso es lo que te conviene comer en este día, eso es lo que te tiene que comer. Adaptabilidad a circunstancias, eso es lo que teníamos para darte hoy. Entonces, cuando yo crío a mi hijo en función y a mi adolescente en función de lo que el mundo está diciendo que mi hijo necesita versus lo que yo como padre reconozco que mi hijo necesita. O sea, es que aunque tenemos un mismo discurso cuando tenemos más de un hijo, no es un tema de que quiero más un hijo o quiero menos otro hijo. O es que vamos a gestionar las emociones de nuestros hijos correspondiente a su realidad. Entonces, de repente yo tengo una de mis hijas que se come cualquier cosa y, ok, mami, no me gusta, pero hay otra, mi amor, que se atrinchera, se tranca, entonces esa necesita un rigor mayor hacia la adaptabilidad de que no es que yo te quiero molestar con J, ¿verdad? Sí. No es que yo te quiero hacer sentir mal, es que yo quiero mostrarte la vida real, porque el día que yo no esté y que tú no vivas en esta casa, tú te pudieras encontrar en una realidad de vida donde lo que tú puedas comer sea esto. Entonces, ahí vuelvo. El adolescente normalmente, mira, te voy a decir las quejas como que más se repiten. Dale. Comunicación. Sí. Invertir tiempo significativo. ¿Qué es tiempo significativo? Que signifique algo, no solamente para papá, sino para mí como adolescente. ¿Esto qué quiere decir? Tengo interés genuino en el mundo de mi hijo. Si mi hijo juega fútbol, asegúrame de que en los campeonatos yo pueda ir. Asegúrame de saber cuál es su equipo favorito. Asegúrame de saber por qué le interesa el fútbol, qué de todas las posiciones es lo que le gusta. Pero de repente yo tengo un hijo que es buenísimo en fútbol, pero no le interesa desarrollarlo a nivel real, sino que es un hobby, porque lo que realmente le gusta es la literatura y le gusta escribir. Entonces, cuando tú recibes la nota de tu hijo, ¿qué me dicen la mayoría de los adolescentes? Francia, mira, y tengo un caso muy particular, que un chico de 14 años me decía, Francia, yo de las 12 materias que tomo en el colegio, en 2 me caí y estaba por debajo de 70. Y cuando mis padres vieron mis notas, lo primero que vieron fue en las que yo estaba mal. Entonces yo me pregunto, ¿qué es lo que me está diciendo? ¿Cuál es el listening to the listening? ¿Qué hay detrás de esa palabra? O sea, reconoce primero que me esforcé y después señálame la debilidad. Yeah. Después vete ok, ¿qué podemos hacer? Pero ¿qué hacemos normalmente? Cuando un hijo se cae en una materia, buscamos a un profesor que cubra o que lleve al nivel a ese hijo. Fuera de entender que mi hijo no necesariamente tiene que ser de 95 en matemáticas porque no va a vivir eso y no le interesa. Yo tengo 40 y tantiticos, no tengo que dar mucha revelación. Y todavía a mí la matemática me parece una cosa horrenda. Me parece matemática, la matemática te parece matemática. Eso también es problema, eso me pasa. Entonces, a lo que yo me dedico, gracias a Dios, puedo usar una computadora perfectamente, una calculadora para sumar y restar. Ahora, cuando yo me voy atrás y veo mis notas de lengua española, de religión, de humanidades, todo lo que tenía que ver con gente, pues ahí yo florecía porque eso era mi propósito de vida. Y hoy día, entonces, hoy día parte de lo que hace está relacionado directamente con eso, la comunicación. Yo claro, vivo de eso, claro, de mi propósito de vida y es un regalo. Entonces, ¿qué otra cosa nuestros hijos se quejan mucho, los adolescentes? Cuidar nuestras palabras. Cuidar la forma en que decimos lo que decimos y hasta el timing. Cuando tú tienes un bebé de 2 años que se da en el dedo meñique con una mesa de caoba centenaria y el dedo hace así, coge para allá y va donde mamá o papá y le dice, mami, me duele. Y mamá le dice o papá le dice, no, mi amor, no te duele, eso es para crecer. No me digas, ¿para crecer? No, eso es dolor. Entonces, a los 2 años, un niño que está percibiendo dolor físico, lo que recibe de mamá y papá, y eso nos pasó a nosotros, ¿eh? Y de alguna manera, ahora, hay como varias corrientes. Está la corriente que le dice, ignóralo, no le haga caso.
está la corriente, que entonces lo que te dice es, valida su emoción y bájate a llorar con él. Como que no hay un punto medio de qué necesita mi hijo realmente en ese momento. Pero si nos vamos a la adolescencia, ese mismo niño que a los 2 años, cuando le recibió ese primer golpe fuerte físico, le dijeron que no le podía doler porque eso era para crecer, a los 14 años, no lo invitan a los 15 años del chico o la chica popular de su curso. Y llega donde mamá y le dice a mamá o a papá, estoy muy triste, no me invitaron al cumpleaños. Y esa mamá o ese papá le dice, ¿y tú te vas a poner así por eso? Deja que tú crees que tú tengas problemas de verdad. Eso no es un problema, además. Ellos se lo pierden si no te invitan. No, mi amor, el que se lo pierde es el que no va. Entonces, en ese momento, en vez de yo sentarme con mi hija, mi hijo, a validar y a cuidar la interpretación que está teniendo mi hijo de sí mismo en ese momento, producto de que no lo invitaron a ese cumpleaños, yo escapo de la posibilidad de reconocer que mi hijo está sufriendo en ese momento. Entonces, como nosotros hemos creído que tenemos la capacidad de impedir que nuestros hijos sufran, lo hacemos muchas veces de manera que no cuidamos nuestra familia.